Hola mis amigos y hermanos de YouTube. En esta ocasión vamos a llevar a cabo un estudio acerca de quiénes eran los fariseos para tener más claro la palabra de Dios cuando estamos leyendo nosotros ese tema donde se encuentran los fariseos con Jesús. Vamos a comenzar. Los fariseos son un grupo político religioso integrado por la comunidad judía, que surgió como clase durante el siglo III a.C. Después del exilio, la monarquía gubernamental de los israelitas se quedó en el pasado, y en su lugar los judíos fundaron una comunidad mitad Estado, mitad Iglesia. A diferencia de los saduceos, descendientes del sumo sacerdote, los fariseos consiguieron que sus interpretaciones fueran aceptadas por la mayoría de los judíos, por lo que una vez que el templo cae, toman el control de manera oficial del judaísmo y transformaron el culto trasladándolo a la sinagoga, casa de reunión. ¿Qué es fariseos? Fue un grupo influyente, religioso y político que tuvo mayor influencia en el pueblo judío. Hicieron oposición a las enseñanzas de Jesús, ya que promovía ideas y enseñanzas que rompían los paradigmas establecidos por la antigua ley de Moisés, y este grupo era celoso con sus doctrinas. Estas personas, según Jesús, eran aquellas que decían y no hacían, que ponían obras pesadas e imposibles de llevar a cuestas de los hombres, pero que ellos no usaban ni un dedo para ayudarlos. Por eso les llamaba hipócritas, y desde ahí partió su mala fama. Los escribas y fariseos son mencionados usualmente juntos, ya que los primeros pertenecían a este grupo, pero eran diferentes en sus creencias y prácticas. El término fariseos proviene del hebreo perushim, cuyo significado es separado o separatista. En la historia de los fariseos tuvo sus inicios durante la cautividad de Babilonia, entre los años 587 y 536 a.C., aunque hay quienes aseguran que fue durante la dominación persa. Se defendieron como grupo político entre 167 y 165 a.C., en la revolución de los macabeos. Sus creencias fueron aceptadas por el pueblo judío, por lo que cuando cae el templo, en el año 70 después de Cristo, tomaron el control del judaísmo transformándolo. Se levantaron contra Juan Hircano en 134 al 104 a.C., sumo sacerdote apoyado por los saduceos. Ejercía más la función de rey pagano, por lo que los fariseos exigían que su labor sacerdotal se separase de la real. Ello conllevó a un enfrentamiento entre fariseos y saduceos. Durante los reinados de los hijos y nietos de ese rey, uno de los cuales buscó apoyo en Roma, asociándose con Julio César, y quien se convirtiera en gobernante militar de Galilea, Herodes tomó por esposa a la hija de Hircano II, en el año 103 al 30 después de Cristo, nieto de Juan Hircano, pero luego el gobernador militar los ejecutaría, por lo que se rompieron las relaciones entre estos hipócritas y los herodianos. Más tarde, hacia el año 4 antes de Cristo, los fariseos, Judas el Galileo y Sadoc hicieron llamados por no pagar los impuestos de Roma, por lo que hubo una rebelión que terminó con el suicidio masivo en la Masada en el 73 después de Cristo. Algunas características de los fariseos: sentido de superioridad sobre las naciones paganas e idólatras. Sus preceptos arrogantes y orgullosos desarrollan un formalismo exagerado. Se prohibía el matrimonio con los paganos, incluso muchos de los matrimonios contraídos previamente
fueron disueltos por su legislación. Sus creencias se fundamentaban en la ley de Moisés. No aceptaban ni creían en las enseñanzas de Jesús, por lo que buscaban acusarlo. Introdujeron la creencia en la resurrección y futuras recompensas, ayudando a la inserción del cristianismo. Eran hombres cultos y se conocían sobre la ley y los profetas. Hacían todas sus obras para ser vistos por los hombres. Cuidaban las apariencias, así como lo refleja Mateo 23:5. Por lo que Jesús les dio el calificativo de fariseos hipócritas en Mateo 23:13. Algunas creencias de ellos, más bien las creencias de los fariseos, su doctrina se fundamentaba en la creencia de la inmortalidad del alma. Para ellos no todo terminaba con la muerte. Al contrario, las almas seguían viviendo. La creencia de la libertad humana, aceptando el destino, tenía influencia en los hombres. Es lo que ellos creían. Creían en la recompensa y en el castigo eterno. Las almas de los buenos eran premiadas, mientras que las de los malos eran enviadas al infierno para recibir su castigo. La obediencia a su tradición interpretativa, refiriéndose a las obligaciones religiosas, oraciones, los rituales de adoración, estaba por encima de las enseñanzas del nuevo pacto. Creían en la resurrección. Las almas de los seres buenos recibirían un nuevo cuerpo, pero no un cuerpo terrenal, sino que uno perduraba en la eternidad. ¿Qué son los fariseos? Los fariseos fue un grupo político, religioso y social que representaron políticamente al judaísmo durante el periodo del Segundo Templo. ¿Cuáles son las creencias de los fariseos? Se regían bajo la ley del antiguo pacto, creían en la resurrección, eran monoteístas, creían en el reino terrenal del Mesías. ¿Quiénes eran los fariseos según la Biblia? Fue un movimiento religioso y político del judaísmo que poseía gran influencia. Se regían por las leyes sagradas, oponiéndose a las enseñanzas del nuevo pacto, anteponiendo el cumplimiento de la ley, por lo que Jesús y los fariseos tuvieron roces. ¿Quiénes eran los fariseos de Sonora? Los fariseos de Jupare en Sonora son personas que durante la Cuaresma se colocan máscaras de piel de animales, representando teatralmente creencias jesuitas y de otros pueblos indígenas. Los fariseos Sonora realizan esto mientras entonan música con diversos instrumentos sin poder emitir una palabra. ¿Cómo se visten los fariseos? Los elementos de la indumentaria son tenabaris, guaraches, cinturón, cobija, montera, flor o cegua, espada, cuchillo, motas, listones y vestimenta blanca. Prácticamente eso es lo que un fariseo llevaba a cabo, lo que un fariseo creía. Pero hoy en la actualidad, muchos de nosotros nos hemos comportado como un fariseo. Y yo les voy a compartir 5 tips para que nosotros podamos examinarnos a ver qué relación tenemos con ellos en caso de serlo y podamos mejorar y hacer un cambio. Una frase que ellos utilizaban con mucha frecuencia es: gracias a Dios no soy como esa gente. Jesús vino para poner a una ramera por encima de un fariseo, al ladrón penitente por encima del sumo sacerdote, y el hijo pródigo por encima de su hermano ejemplar. Para todos los farsantes y los falsarios que dirían que nunca podrían unirse a la iglesia porque su iglesia no era lo suficientemente santa, les preguntaría: ¿cómo de santa debe ser la iglesia antes que usted entre en ella? Me parece frustrante cuando la gente habla de los fariseos
como si fueran solo un ejemplo histórico de lo que no hay que hacer, algo que no tiene nada que ver con nosotros. De hecho, muy a menudo cuando la gente habla de los fariseos, en realidad habla como ellos. Gracias a Dios, no soy como esa gente. Sí, es obvio que Jesús no se limitaba a considerar a esos hombres como ejemplos de lo que no hay que hacer. Por ejemplo, muchas veces estaba con ellos, iba a sus casas, comía su comida, perdía el tiempo con ellos y respondía a sus preguntas. Jesús amaba a los fariseos. No creo que les hubiera hablado tan duramente si no les amara. Es más bien como si Jesús les estuviera mostrando su frustración. Ya estáis llegando, solo seguidme un poco más cerca. El apóstol Pablo era fariseo, lo que evidenciaría el celo y la escrupulidad mal dirigidas, que pueden orientarse hacia un asombroso celo por la evangelización y la santidad. Por esto creo que es importante que los fieles cristianos pongan atención a los fariseos y a la crítica que Jesús hacía hacia su conducta. Si vamos a la iglesia, conocemos nuestra fe y ponemos a Dios en el primer lugar, entonces todos corremos el peligro de comportarnos como los fariseos. De hecho, podemos estar bastante seguros de que vamos a actuar como uno de ellos en un momento u otro. Si logramos darnos cuenta de cuando nuestro comportamiento es similar al de ellos, en sentido negativo, entonces podemos tratar de convertirnos en una persona que observa la fe con la intensidad y el equilibrio que Pablo mostró y que Jesús alentó. Teniendo esto en mente, vamos a ver 5 signos de un fariseo moderno según las Escrituras. En el punto número 1, la levadura del desasosiego. Jesús nos dice que tengamos cuidado con la levadura de los fariseos en Marcos 8:15. Es interesante considerar el papel de levadura o de la fermentación en la fabricación de pan. Comienza pequeña, pero infecta todo el pan. De hecho, una de las definiciones de la palabra fermento es incitar o provocar problemas o trastornos. Cuando nos comportamos como los fariseos, creamos problemas entre los fieles. A menudo nuestras intenciones son buenas, pero nuestras acciones causan gran malestar, un fermento insano y poco santo en la mayor parte de los fieles. Podemos discernir si el desasosiego es saludable mediante el análisis de sus frutos. Si el fruto de la levadura de una persona es el miedo, el enfado, el desasosiego, en lugar de la paz, el amor, la alegría y el resto de los frutos del Espíritu, tenemos que estar en guardia. El Señor no actúa ahí donde los frutos del Espíritu no están presentes, y especialmente no está presente ahí donde el fruto de las acciones de una persona es el temor. No hay temor en el amor. Juan 4:18. Cuando nuestro comportamiento es un fermento santo, lleva a los demás a desear la santidad, a acercarse a Dios y a actuar con caridad. Jesús ayuda a que mis palabras y obras lleven a los demás a la santidad y experimentar a un Dios y los frutos del Espíritu. Número 2. Los fariseos son expertos en vigilancia. Es decir, te fiscalizan. Hay un evangelio que me hace reír en carcajadas cada vez que lo leo. Jesús está caminando por el campo con sus discípulos en sábado, y los discípulos arrancan trigo porque tienen hambre. Los fariseos, que debían estar escondidos en los campos, aparecen e inmediatamente se enfrentan a Jesús porque sus discípulos están violando el sábado. Y ahí tenemos la cita, Marcos capítulo 2, versículos 23 y 24. Los extremos a los que llegan los fariseos para decir que Jesús y sus seguidores estaban equivocados son de verdad absurdos. Variaciones de la frase estaban vigilándole.
pueden encontrarse por todas partes en los evangelios. Mientras Jesús está ocupado curando, haciendo milagros y predicando el reino de Dios, los ojos de los fariseos están siempre encima suyo, no para aprender de él, sino para encontrar algo que está haciendo mal. Rara vez hay un comentario en internet que no sea básicamente sí, pero nos encanta pasar el arado en otras de las cosas buenas para encontrar justo esa parte en la que hay algo que no va bien. Nos convertimos en fariseos cuando simplemente miramos hacia afuera con un ojo crítico. Nada es nunca lo suficiente bueno para el fariseo, y nada merece regocijo, a menos que sea la caída de los demás. Jesús, ayúdame a fijarme en ti, no como los fariseos, sino como un niño que no quiere más que imitar a su papá. Ayúdame a ver la dignidad de los demás como tú lo ves, a tratar a los demás con respeto y gran amor. Número 3. Otro punto de los fariseos. Gracias a Dios no soy como fulano, fulana, quien sea. Todos nos acordamos del fariseo de la Escritura que estaba de pie y rezaba diciendo, te doy gracias Señor porque no soy como este. En el Evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 11. Este fariseo de verdad creía que la oración adecuada suponía reconocer todo lo que hace bien. Este es el peligro de estar cerca de lo derecho. Empezamos a creernos algo por ello. Nos fijamos en otros que están haciendo las cosas mucho peor y asumimos que escapamos de ese camino porque algo de lo que somos nos hace mejores. Pensamos, mis pecados pueden ser malos, pero gracias a Dios no son tan malos como los de esa persona. Gracias a Dios que no soy como ese liberal, que todo lo acepta, ese estirado tradicionalista, ese progresista hereje, ese carismático loco, ese conservador atrapado en el pasado, o ese católico ignorante. Son las frases que utiliza el fariseísmo dentro del cristianismo. O incluso estás leyendo esto y pensando, gracias a Dios no soy un fariseo. El problema con esta manera de pensar, y es evidente en la conducta de los santos, es que verdaderamente la santidad se fija en lo que necesita mejorar en uno mismo. Y si los santos podían encontrar en sí mismos muchas cosas que mejorar, esta es la actitud que deberíamos de tener. Jesús, ayúdame a agradecer por todas las gracias que me has concedido en la vida. Ayúdame a ser luz para los demás y a abrirme a lo que tengas que enseñarme. Otro punto es la relación insana con la autoridad, que sería el punto número 4. Es interesante observar que Jesús dice a la gente que se someta a la autoridad de los fariseos. Les dice hacer todo lo que dicen, aunque les advierte que no deben seguir su ejemplo. En Mateo 23:3. Cuando lo pensé por primera vez me sorprendí. Allí está el Hijo de Dios aceptando la autoridad de los fariseos, porque su autoridad en la tierra representa la autoridad del Padre. Los fariseos, por su parte, se indignan cuando ven a Jesús actuar con autoridad. Jesús demostraba su poder, mostrando qué prácticas eran superfluas y qué era esencial según la ley. En respuesta a la autoridad divina de Jesús, los fariseos planean su muerte. Jesús reconoce la autoridad legítima, pero los fariseos, mientras que están al tanto de un aspecto de la misma, son ciegos a la fuente de la propia autoridad. Como seres humanos pecadores tenemos una relación ambigua con la autoridad. Desde el principio, es difícil para nosotros reconocer la autoridad de Dios, no digamos la de sus mediadores en la tierra. Es verdad que la rebelión y el cuestionamiento saludable puede ser algo bueno, pero abusamos de esa verdad
Cuando desobedecemos, cuando pensamos que sabemos más que Dios, o cuando la crítica a los demás se convierte en una obsesión que nos lleva a hacer de la desobediencia un estilo de vida. Nuestra actitud debería de ser: Jesús, ayúdame a tener la virtud de la obediencia en mi corazón para que pueda reconocer tu autoridad en la tierra y pueda ser más amable, dócil y lleno de caridad. Número 5. Una exactitud despiadada. En la parábola del fariseo y el publicano, mientras el fariseo se da palmaditas en la espalda, el publicano suplica misericordia. Es una dinámica interesante. El fariseo cree que está bien, pero no necesita misericordia. Pero el publicano sabe que está enfermo y que necesita a Dios. Esta dinámica interna, en uno mismo, a menudo se extiende a los demás. Si nos vemos a nosotros mismos como poco necesitados de misericordia, no daremos misericordia a los demás. Si sabemos que necesitamos gran cantidad de misericordia de Dios, entonces extendemos esa misericordia a los demás. ¿Por qué es esto? Porque cuando sabemos que estamos necesitados de la misericordia, nos acercamos a Dios y Él nos acuna en sus brazos. Cuando hemos experimentado este amor absoluto e incondicional del Padre, dudamos menos en dar el mismo amor para los demás. Lo conocemos, lo hemos experimentado y nos desborda. En todos los corazones crece a veces la frialdad del fariseo. Todos tenemos dificultad para sentir compasión por ciertas personas. Cuando esto sucede, pide al Señor ayuda, que te ayude a ver tu propio pecado con mayor claridad, no para hundirnos en la culpa, sino para poder ver tu propia necesidad de aceptar la misericordia de Dios y extenderla a otros. Jesús, acógeme en tu corazón misericordioso. Quiero ser un administrador de amor y misericordia para los demás. Ayúdame a ser como tú. Oh, mis hermanos, honestamente, viendo lo que acabamos de ver en este estudio, pues, honestamente, la mayoría, incluyendo un servidor, hemos fallado en esta área. Necesitamos pedir de la misericordia de Dios para que nos cambie, y no solamente saber que es un fariseo, sino también saber que muchas veces actuamos como tal y necesitamos dar la vuelta y pedirle al Señor que nos ayude. Espero que esta información les haya sido de bendición. Recuerden suscribirse al canal y dar manita arriba. Pónganme en los comentarios cualquier cosa que a ustedes les haya llamado la atención de este video, y recuerden que estaré aquí de vez en cuando para llevarles algo nuevo de la palabra de Dios, o quizá algo que ya conocías, pero te hará reflexionar. Bueno, que Dios les bendiga. Hasta el próximo video.